La exposición que vamos a realizar hoy es a fin de dar cumplimiento a los requerimientos para la presentación del trabajo final de la cátedra Historia de las luchas y la participación de las mujeres en América Latina. Para esto tomamos el artículo de Dora Barrancos, La puñalada de Amelia, o cómo se extinguió la discriminación de las mujeres casadas en el servicio telefónico. Y todo esto lo vamos a fundamentar a través de las bibliografías aportadas durante la cursada. El objetivo es estimular la reflexión en torno a las luchas y la participación de las mujeres en Argentina. Y vamos a distribuir esta producción, exposición en tres contenidos fundamentales: las mujeres y la vida cotidiana, las mujeres y el mercado laboral, las mujeres y la política, todo esto a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. Podemos ver que la historia, según nos plantea John Scott, la historia de las mujeres se caracterizaba por la tensión extraordinaria entre la vida política práctica y la erudición académica, entre los niveles establecidos en el seno de cada disciplina y las influencias interdisciplinarias entre la actitud teórica de la historia y la necesidad de una teoría para el feminismo. Se puede intentar desenredar de todo este vasto cúmulo de escritos algunas de las ideas de los problemas al producir nuevos conocimientos acerca de las mujeres. Y esto es lo que vamos a tener que realizar, ¿no? Nuevos conocimientos queremos hacer, aportar estos nuevos conocimientos hacia los saberes que ya tenemos. Las mujeres y la vida cotidiana a partir del finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaban invisibilizadas, nos plantea Scott. El lugar de pertenencia que ellas tenían o al cual la habían reservado era el hogar. Estaban en una domesticidad, digamos así, hablando, un espacio que era privado, reducido. Se consideraba como ideal el casamiento, el tener hijos, el poderse reproducir, que la mujer únicamente era útil por sus aspectos biológicos, ¿no? Tal es así que se le decía el otro sexo o el sexo directamente. Para este tiempo todavía no existía el género, sino que directamente era la mujer el sostén de la vida, porque era para la maternidad propiamente dicho. Nos dice Gisela, en este sentido, el contenido que más poder ha tenido histórica y políticamente es el que entraña un juicio negativo sobre el valor humano. La biología, de este modo, una metáfora de lo que carece de valor, de lo inferior, es la razón que haya sido aplicada en las esferas y actividades de la vida de las mujeres, que se juzgan inferiores a los hombres, esferas y actividades como el parto, la crianza y la labor doméstica, que no cuentan como trabajo. Eso nos decía Gisela Vogt, ¿no? Y es lo que estaba pasando en los finales del siglo XX, XIX y principios del siglo XX. Era la invisibilización de la mujer en sus tareas. Pero la mujer quiso crecer y siempre puso ansias de ir tratando de empoderarse de una manera o de otra, y a través de las luchas logró insertarse en el mercado laboral, que para ese entonces solamente era apto para los varones y que pues ellos eran el sostén del hogar, eran los proveedores. Las mujeres en este momento no tenían que ser casadas, sino eran discriminadas. Por lo tanto, en la esfera que tenemos
de Amelia, cuando ella, siendo una mujer extranjera, empieza a ocupar un lugar en el servicio telefónico, en la Unión Telefónica. Ella viene del extranjero, tiene ya sus propias dificultades, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Que en ese momento ella va jerarquizándose en la tarea. Pero llega el momento que Amelia se casa. Esto era un impedimento para obtener el trabajo, según lo que estuvimos narrando. Y nos plantea Nari con respecto a eso, el corazón de la problematización del trabajo asalariado hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX estaba en el tipo de trabajo realizado por mujeres, pues hasta entonces la mayoría de ellas habían trabajado en él y fuera de su casa para el consumo doméstico y para el mercado. Estas eran las cuestiones que realizaban las mujeres. Las mujeres estaban acostumbradas en ese entonces de solamente estar en el ámbito privado, como vinimos diciendo. En esta esfera, la mujer dio un paso agigantado y comenzó a insertarse en lo laboral. Digamos que las compañías estas de servicio telefónicos comenzaron a producirse aquí en Argentina a partir de 1980. El caso que fue que cuando se enteraron los directivos de que Amelia se había casado, es expulsada. La razón de esto ya la sabemos, es que ella se casó y eran los impedimentos que se otorgaban en la fecha. Pero Amelia no se quedó con eso, siguió produciendo sus propias luchas y hasta que un día ella se acerca a la casa de sus directivos para ver que si la podía reincorporar en el trabajo, y resulta que como no es aceptada todas sus explicaciones, Amelia le da una puñalada al jefe. Para este sentir, entonces, lo cierto que la noticia trascendió y pudo abrir debate. Se abrió un debate en cuanto a cómo eran las formas que impedían a las mujeres casadas dentro de la compañía. Si bien Amelia no pudo recuperar el trabajo, puso en la agenda pública la problemática que se encontraban las mujeres casadas de la época y logró una reivindicación sindical. Las mujeres en la vida política siguieron las mujeres creciendo en ese año y dándose cuenta de otras alternativas, y como las mujeres estaban excluidas de la historia política, según John Scott nos explica, pues la política estaba relacionada al ámbito público, también las mujeres tuvieron que ir involucrándose y participando en luchas y en algunas referencias para que ellas sean consideradas también ciudadanas, porque los ciudadanos eran los varones, los hombres. Las mujeres fueron construyendo ciudadanía de a poco. En este sentido podemos decir que a fines del siglo XIX nos encontramos que ya había un grupo, ya sea de mujeres a través del movimiento feminista y algunos varones que luchaban por el sufragio de la mujer. Tenemos aquí que hubo una mujer que fue la iniciadora de todas estas cuestiones en la lucha, que según nos comenta Valodra Lanteri, estableció una lucha legítima con el gobierno y consiguió fallos precedentes. ¿Por qué? Porque ella logró, con todos los procesos que tuvo que realizar, poder emitir un voto en los comicios de elecciones, digamos, del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires en aquel momento. Pero claro, como estamos en un sistema que es heterogéneo, es machista, volvimos a tener los obstáculos para el crecimiento de la mujer cuando se crea la ley Sáenz Peña, que es solamente para los hombres. Pero bueno, costó mucho
lograr el empoderamiento de las mujeres. Pero quiero dejar unas consideraciones finales, que a través de sus luchas, las mujeres y la participación en la historia y principalmente en la de Argentina, lograron derechos, conquistas, reivindicaciones de las demandas en la vida cotidiana, fueron desprendiéndose del espacio privado al que las tenían sometidas, obtuvieron la inserción en el mercado laboral y conquistaron derechos políticos y a la fecha la apertura en espacios políticos. Tenemos que no solamente se pudo votar en un sufragio, sino que actualmente tenemos la ley de paridad en las elecciones. Por eso en la actualidad se plantea la urgencia particular en el tema de la representación y la participación de las mujeres en todos los niveles del poder, la división entre lo público y lo privado, lo político y lo personal. Hombres y mujeres se desdibujan y recomponen un nuevo paisaje. Es lo que nos plantea Peirot. Y tenemos la bibliografía que nos dice qué literaturas, bibliografías ocupamos para hacer los aportes.